empezar, ¿vale? Bueno, hoy tenemos sesión de los miércoles yocos. Es miércoles y la yocura a veces la trae el agua, a veces la trae el aire, a veces el calor. Hoy parece que la trae el agua, ¿no? Entonces lo primero de todo, bueno, no está todo el mundo que suele venir al taller, pero bueno, puedo entender que no siempre se puede, pero a quienes estáis en el taller, que estáis en una representación bastante guapa, bueno, cojo la palabra, y al resto de personas que estáis aquí, daros las gracias por venir, porque en teoría no es una tarde que apeteciera salir, pero quienes lo habéis hecho, creo que no os vais a arrepentir, porque estos señores que están aquí sentados a mi lado, que tienen mucha literatura a sus espaldas y hay mucho de lo que aprender de ellos. Este lector que os habla pues lleva tiempo aprendiendo de lo que escriben y de cómo se enfrentan al hecho de la escritura. Los tres tienen en común, más el cuarto que hoy no está, Jordi 12, porque vive en Madrid y hombre, tengo mucha confianza con él, pero pedirle que venga desde Madrid y ahora una tarde, un rato, como era un abuso ya, ¿no? Pues los cuatro comparten la condición de poetas y cada uno, aparte de ser poetas, pues han completado eso, pues en el caso de Fernando, de mi tocayo full, como diría, ¿no? Fernando Meléndez, pues con la filosofía, y Julio y José Luis con el periodismo, ¿no? Si estuviese aquí Jordi, pues habría que hablar de la traducción, ¿sí? Y también de la docencia de la escritura creativa, ¿no? Para quienes habéis leído el libro, pues no hace falta que os diga que seguramente habéis pasado un buen rato y que es un pretexto, mucho más que un pretexto, es un argumento excelente para hablar de ese género que se llama aforismo, a través de una serie de cuestiones que luego vamos a poner en la mesa, pero como siempre os digo a vosotras, ya, esto es una charla, a mí me gusta que sea lo más extendida, lo más tranquila posible, o sea, esa tranquilidad que me acompaña a mí, que entiendo que a los más activos puede llegar a ser desesperante, creo que es buena para estos casos contagiarla todo lo que puedo, hablar y estar aquí de una manera tranquila, charlar sobre algo que nos gusta a todos, que es la literatura, en este caso concretado en un género como el aforismo. Y desde ya es una charla abierta, en cualquier momento que queráis comentar algo, yo creo que a Julio, a José Luis y a Fernando les parece bien que sea así. No tiene sentido esperar un turno de preguntas, sino que es una charla abierta sobre este aforismo. Entonces, quienes no habéis leído, quienes no conozcáis el libro de Cuatro Gatos, editado por una editorial como Impronta, prologada por Ramón González, una de las personas que más sabe, además acreditado por muchas publicaciones sobre el género y además con el añadido, como visteis que lo habéis leído en el prólogo, de que es un libro de aforismos y de aforismos en asturiano, porque es una edición bilingüe donde aparecen los textos de ellos cuatro en castellano y en asturiano, y como recuerda Ramón en el prólogo, pues es ir dando pasos, ¿no? Porque el asturiano como lengua literaria está dando muchos pasos y todos deseamos que lo siga dando, pero parece que el aforismo, por lo que recuerda Ramón, no era uno de los géneros donde más podía verse el idioma, ¿no? Entonces la lengua. Entonces pues yo creo que es una buena aportación con cuatro autores que se han dedicado al aforismo, aunque como se señala en el prólogo y como ya me ha recordado como buenos compañeros que son, de quienes están aquí, Fernando es el que más experiencia tiene, el que más años lleva practicando el aforismo, ¿no? el que ya se puede considerar una autoridad, sobre todo lo que se llama una autoridad desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque lo escribe y lo practica, ¿no? Entonces, bueno, la idea, como os digo, es charlar a partir de ahora. Yo voy a ir comentando una serie de cuestiones y cederles la palabra, pero insisto, de verdad, ya lo sabéis con otras sesiones que hemos tenido, que aquí lo interesante es que habléis y que participéis todos, ¿no? Daros las gracias y sobre todo dar las gracias a Fernando, José Luis y a Julio por animarse a venir hasta aquí a Mieres una tarde en la que
igual les apetecía más estar en casa leyendo o intentando un aforismo. Bueno, hay una primera cuestión. Yo os lanzo preguntas que yo me hago cuando leo un género como el aforismo, que es un género que me suele gustar leer también. El aforismo, ¿cómo lo veis más? ¿Como una consecuencia de una decantación? ¿O como un género con su propia historia, con su propia genealogía? ¿Cómo lo veis? Sí, podéis empezar si queréis. Bueno, buenas tardes. Para mí estar hoy aquí pues es como siempre un placer, y además estaba pensando, según veníamos hacia aquí, que últimamente solo veo a Mieres a funerales, a entierros de gente muy querida por mí, así que estar hoy aquí con vosotros para hablar de literatura y para hablar de aforismos, pues es un placer, ¿no? Yo, si quieres, Fernando, me gustaría hablar un poco antes del libro. Habla lo que quieras. Me gustaría hablar un poco antes del libro porque el libro, no quiero eludir tu pregunta, luego... No, hay total libertad para enfocarlo donde quieras. Luego respondo, ¿no? Sí. Porque yo creo que el libro tiene una explicación. Bueno, son 4 gatos, porque efectivamente somos 4 gatos los que firmamos ese libro. Jordi Doce, que hoy no está aquí, está en Madrid, Fernando y César Iglesias. Y porque en realidad los escritores y los lectores de aforismos en todo el país no somos mucha gente, ¿no? Somos más bien pocos y peleados entre nosotros, ¿no? por decirlo de una forma rápida. Entonces nosotros analizando, lo que veíamos es que la literatura asturiana en asturiano ahora mismo goza, yo creo, de un momento espléndido. No solo por el número de poetas importantes que hay, que son muchos ya, porque bueno, la poesía fue, digamos, el primer género en el que se empezó a escribir en asturiano allá en los años 75 bajo una formulación estética nueva. Ahí está toda la generación brillantísima del Surdimiento, porque en asturiano también hay ya novelistas de fuste, y porque en asturiano hay ya también ensayistas que yo creo que ya son buenos, ¿no? Se me ocurre, pues no sé, dar algún nombre como el de Ramón Lluís Bande o el de David Guardado, ¿no? Que tiene un reciente libro espléndido. Entonces sí observábamos que había un género en el que no había nada en asturiano, o casi nada, ¿no? Excepto quizás las olivinas de Vicente García Oliva, que sin ser exactamente aforismos, porque bueno, tienen un lado más humorístico, ¿no? Entonces veíamos ahí la posibilidad de hacer algo distinto, de abrir un camino, de instalar, si puedo hablar así, un banderín de enganche en el que el género pudiera escribirse también en asturiano. Entonces nos planteamos como reto reunir en un libro bilingüe, porque el libro está escrito, como las personas que lo habéis leído lo sabéis, ahí están escritos en castellano y en asturiano, ver si era posible que el género tuviera resistencia, tuviera fuerza en asturiano. Y de ahí, como el espléndido prólogo de Ramón González, que probablemente sea la persona, yo creo que más sabe, profesor de la Universidad de Valladolid, que más sabe de aforismos en España, surge cuatro gatos. El juego está en saber qué aforismos están escritos en asturiano originalmente y qué aforismos están escritos en castellano originalmente. Porque bueno, hay aforismos que efectivamente están escritos en asturiano inicialmente, y hay otros que están escritos en castellano de mano, ¿no? Pero bueno, yo creo que unos y otros se leen muy bien entre sí, y yo creo que de alguna manera, y dicho desde toda la modestia que hay en el empeño, sí creo que se abre un cierto camino para que otros puedan ampliar ese campo. Dicho esto, y contestando a tu pregunta, yo sí creo que el aforismo, bueno, es la forma literaria
breve o muy breve por excelencia, porque es incluso más breve que el fragmento, ¿no? Es decir, el aforismo es efectivamente la decantación máxima de una pieza literaria. El aforismo tiene que ser una pieza, tiene que decir algo, tiene que ser una pieza literaria, a mi juicio. Y el aforismo, en mi opinión, tiene que tener algo de ensayo, es decir, tiene que sostener una idea al menos y algo de poema también, es decir, tiene que tener un trayazo lírico. Cuando aúna esas dos cosas, pensamiento y lírica y trayazo lírico, yo creo que estamos ante un aforismo. César, Fernando, ¿queréis decir algo sobre esta primera cuestión? Buenas tardes a todos, a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, yo ya la segunda vez que vengo aquí y bueno, estoy muy afiliado, muy prestoso por el significado que tiene, aunque yo soy un mierense de muy pocos años de vida en Mieres, pero digo que yo muy prestoso estar aquí con todos vosotros y con vosotros. Bueno, ante José dejó claro cuál fue la idea motora de estos cuatro gatos y el prólogo de Ramón, con la autoridad académica que tiene él, pues queda claro cuáles son las leyendas del género, por decirlo de alguna manera, y cuáles son las posibilidades que puede tener el aforismo asturiano desde este libro casi de escritura, por decirlo de alguna manera, pues sería un escritura en asturiano y también en castellano. Bueno, por una parte, lo que apuntaba José, que llega la máxima decantación tanto del pensar como de la escritura literal. Precedentes, la historia a veces véngase muchas veces y que de los presocráticos nos quedasen, bueno, pues cosines, frases, porque bueno, pues así fue, la quema de bibliotecas, la quema de tal, pues quedaron esos. Entonces ahí ya está el corazón, ahí está el inicio de ese pensar por lo breve, como bien digo bien el título, pensar por lo breve, como bien dice la antología que Ramón hizo ya va 10, 15 años aproximadamente. 10 años. Es una pieza. Porque ahora sacó otra antología. Exacto, que es la mejor antología de aforismo español, escrito en castellano. Y ahí dejó claramente los límites o las diferentes sendas que tienen en la escritura, y esa definición, pensar por lo breve, pensar en lo breve también, podríamos cambiar de conjunciones, pues te puede dar juego. Entonces esa decantación, como bien apuntabais, ya, pues eso, una venganza de la historia hizo que se abriese pasos a un género. Y después aquí hay una cuestión: ofrece por el precio de 1 o 2, por decirlo de alguna manera, porque no es lo mismo un aforismo escrito en asturiano que un aforismo escrito en castellano. No. Es decir, gana en algunas ocasiones gana más fuerza en asturiano, tiene una expresividad mucho mayor, tal vez por ser una lengua pequeñina, por ser una lengua que con una serie con una semántica limitada inicialmente, porque nosotros la hemos querido limitar o se ha querido limitar, y el castellano tiene otras posibilidades. ¿Es mejor una cosa que otra? No, distinto, yo creo que aporta distinto incluso. Entonces cada
cada página yo creo que aporta, no hay una traducción, hay una versión y una recreación incluso a partir de esa idea. Sí, luego después yo creo que la mejor manera a lo mejor de acabar será pediros que cada uno leáis alguno, ¿no? Está muy bien eso que apuntabas, Julio. A ver, efectivamente la idea era ir de esa cuestión general y hablar de algo en concreto, pero bueno, me parece que no hay que respetar ningún orden y que José ya lo haya comentado. Que este libro sea como una iniciativa, que sea una iniciativa pionera, que se compruebe el resultado, como tú acabas de decir, de la sonoridad de los dos idiomas, ¿no? Según estabas ahora hablando, abrí al azar el libro y topé con uno de los tuyos, y a ver si lo encuentro, Julio. Bueno, en el que uno que habla de, creo que es tuyo, que habla de las golondrinas, me parece. O bueno, es tuyo. Bueno, en el que claramente es una versión, es otra, porque efectivamente la palabra versión yo creo que es la que más se encaja en todo esto, y en el caso concreto la versión asturiana tiene una sonoridad, una riqueza que no la tiene el castellano, hay muchos más ejemplos, pero puramente al azar, lo primero que me topé, claramente también nos sirve un poco para hacer un ejercicio de lectura comparada, ¿no?, entre las potencialidades de un idioma y otro, que efectivamente, como dice Julio, no es una cuestión de mejores ni peores, ¿no? Claro, ¿quieres comentar algo más? Voy a comentar algo. Encantado de estar aquí en Mieres. Yo también nací en Mieres. A los 6 años me fui de Mieres, fui a una que otra vez, cuando se inauguró aquí la biblioteca, hay una inauguración de la biblioteca de Mieres. Otra vez vine aquí, que hice un libro sobre Mieres, un libro manuscrito que vine con Argüelles también, hace ya tiempo al ayuntamiento. Bueno, pues ahora estoy aquí otra vez y vamos a hablar un poco del aforismo. Yo creo que el aforismo, dentro de los diferentes o diversos géneros que hay en la literatura española, puede ser que sea el minúsculo dentro de la literatura y que no se le ha dado suficiente importancia por muchos motivos. Sería difícil de enumerar aquí, pero pueden salir una serie de ellos. Es verdad que los primeros aforistas fueron griegos, pero también es verdad que es mentira. Vamos a ver. Lo que nos quedaron de esos griegos fueron muchas veces no las obras completas, sino los fragmentos. Y sobre esos fragmentos se ha discutido y se ha hablado, manipulado. No sabemos tampoco muchas cosas de ellos, solo sabemos por esos fragmentos. Esos fragmentos pasaron como clásicos junto con otra cultura clásica que fue la latina. Entonces, juntándose las dos culturas, la griega y la latina, eso fue después pasando y llegando a otros, se puede decir, eruditos o académicos o literatos. Se puede decir que los primeros grandes aforistas fueron médicos, porque el vademécum de los médicos consistía en dar píldoras pequeñas de consejos para la gente. Eso después pasó efectivamente en la cultura judío-árabe, tan importante en España, tan olvidada, en la cual Maimónides y otros efectivamente también recogen, pero recogen la parte no filosófica ni tampoco anecdótica, sino la parte efectivamente del refrán, porque para los judíos es importante el refranero. También para los españoles, porque era una forma de una cultura de sentido común muchas veces, transmitida de padres e hijos, que nos podían enseñar un poco lo que era la vida cotidiana, una vida en la cual nos teníamos que mover. Con lo cual, efectivamente, se andaba por el pueblo, pero había un crepúsculo, se puede decir, un grupo de personas que no solo hacían eso, sino que buscaban el sentido un poco del aforismo. Y ahí en ese sentido tenemos el gran aforista español, que es pues, el señor del Criticón, el
señor de los pensamientos, que es don Baltasar Gracián, que es un señor que está en una época muy conflictiva para España, que es la reforma, la contrarreforma, y entonces lo que ocurre era que había por una parte los protestantes, Erasmo también estaba por esa otra parte, también estaba el catolicismo. En esa lucha que había un jesuita, que es Baltasar Gracián, que lo que tenía o intentaba hacer era transmitir el pensamiento de una forma muy insinuante. Entonces, es lo que se llama la simulación. Simulaba, pero daba a entender lo que efectivamente podía esconder aquello. Eso, tenemos un cardenal Mazarino, que efectivamente analiza esa situación y escribe efectivamente una forma de vademecum político, de lepliario, para efectivamente transmitir. Pero más adelante, que era tan importante en el barroco la insinuación o la simulación políticamente, también va a pasar un poco más adelante que los salones literarios se convierten en salones de conversaciones. Entonces la gente, más que estar en casa conversando, se juntaba una serie de damas de cierto abolengo, porque cualquiera no era dama en aquel momento, o unas ciertas personas con unos ciertos poderes políticos o económicos, y se reunían unos de salones donde a veces, de ahí sale la música de cámara, para que veáis lo importante que era, se hablaba y se conversaba de lo que ocurría o no ocurría, tal. Y ahí efectivamente aparece una serie de personajes tan importantes que van a escribir en forma de aforismo o de más y más. Se llaman los moralistas franceses, donde está pues Foucault, por ejemplo, Marqués, está por ejemplo Roy, otro también, es decir, está por ejemplo Chamfort, Hubert, también también están una serie de personajes muy importantes que analizan. Y analizan no solo lo que está ocurriendo, sino también van a analizar la Revolución Francesa. Es decir, que también va a haber una serie de personajes importantes que son dentro del mundo aforístico. Pero a la vez que esto está surgiendo en Francia, en Italia también hay otro grupo de aforistas. Hay un gran libro de Gino Rossi, que es el aforismo clásico y el aforismo contemporáneo, donde vemos, nos muestra en un volumen de 2000 páginas la importancia que tiene el aforismo en Italia. Pero es que no solo eso. En el romanticismo, que es muy importante, hay una cosa que, si van, yo estoy viendo un calendario de ahí de gatos, pero antiguamente había unos calendarios pequeñitos donde se ponían unos preceptos o unos consejos, y en esos calendarios los románticos ponen o inscriben ciertas frases memorables, si se puede decir. Y ahí está pues toda la escuela romántica, Schlegel sobre todo, que es un gran conocedor de la literatura española, donde efectivamente va a rescatar al gran, junto con Schopenhauer, al gran Baltasar Gracián. Bueno, la cosa sigue, entonces, y el romanticismo con Hegel aparece efectivamente el elemento importante y convierte el elemento importante de expresar filosóficamente en partículas o en pequeñas partículas el significado o el sentido o la frase memorable. Y entonces en Alemania surge una gran escuela de aforistas y culmina, pues por ejemplo, un gran aforista como puede ser Nietzsche. Nietzsche en el fondo es un... Pero claro, ojo, uno de los intentos que hay en el aforismo, como en la poesía, es intentar definir qué es un aforismo, qué es una poesía. Es dificilísimo. O sea, yo creo que es de tontos intentar, si todo el mundo intenta hacer, pero si uno coge, a mí por ejemplo he recibido un libro de Francia, de Carton es un libro publicado en Bélgica, es una editorial dedicada al aforismo, donde analiza lo que dice un montón de gente sobre el aforismo. No hay nadie que diga algo. Es decir, que el aforismo siempre está jugando, es lo bonito, lo importante, no llega a definirse, que es lo bonito y el valor, es lo escondido, pero a la vez también está jugando en la periferia. Entonces se está jugando muchas veces con el aforismo, con el fragmento, con la cita, pero que no es ni uno ni lo otro. Porque claro, aquí hay mucha costumbre en España de confundir, por ejemplo, las guerrerías. Las guerrerías no son aforismos, es un género que el señor Romualdo Alessandro se inventa y es un buen género, pero no tiene nada que ver con el aforismo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que después hay gente que habla del aforismo y no son aforistas, son citas. Es decir, una cita
es cuando uno, aquí viene lo importante muchas veces del aforismo, el gustar el aforismo, cuando uno está leyendo novelas de ideas, que hoy en día muy pocas novelas de ideas, pues está leyendo Herman Brock, o está leyendo un Dostoyevsky, o está leyendo un Thomas Mann, aparece una frase que resulta memorable para alguien y queda impresionado con esa frase, y al final lo que se va a quedar es con la frase de ese autor, muchas veces. Entonces, esos son citas. Si tú lo sacas del contexto, lo puedes hacer entre un aforismo, pero no es un aforismo, una cita. No es un escritor. Pero puede funcionar como aforismos. Puede funcionar, sí, claro. Oscar Wilde está lleno sí, pero bueno, pero Oscar Wilde tiene un problema. Hay un señor que se llama Umberto Eco, italiano, que escribe un libro sobre el aforismo, un capítulo muy importante que es el aforismo cangrejo. El aforismo cangrejo es un aforismo que es falso, que es el que hace mucho Oscar Wilde. Lo que pasa es que Oscar Wilde es un manitas construyendo la frase. Entonces, es el aforismo que tiene, se muerde la cola. Entonces, ese no es el aforismo. Bueno, ahora, es el aforismo muy complicado, no es tan fácil como tal. Yo diría que el aforismo, hay un personaje filosófico muy importante que se llama el señor Leibniz, que escribe un libro que se llama La Monología, y es un libro que es un tratado, se puede decir que junto con el Tratado del Discurso de Método de Descartes, son los dos libros más importantes que se producen en el racionalismo, y es un libro que tiene píldoras, es decir, que desde el principio hasta el final escribe en fragmentos minúsculos. ¿Y qué es una mónada? Lo dice, la mónada surge del cálculo centesimal. Un cálculo centesimal es un cálculo que inventan los matemáticos para poder calcular lo mínimo, espacios mínimos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que eso, él, aunque no lo quiere decir, está en su cabeza volando. Y entonces escribe un gran libro, La Monología, que es un tratado metafísico, donde está hablando de aforismo. Y habla del aforismo de mónada, porque la mónada es un punto de fuerza importante. Pero el aforismo es un punto de fuerza también. Y si tú lo pones en un enjambre, en un estambre, o lo pones en una arquitectura, puede funcionar efectivamente como una viga que está sujetando ese edificio. Es decir, que es lo que hace muchas veces la importancia no del filósofo, sino del pensador. ¿Entendéis lo que quiero decir? En realidad, uno de las cosas apasionantes que tiene el aforismo es que somos incapaces de ponernos de acuerdo sobre qué es y qué no es un aforismo, ¿no? Mira, yo traía preparado aquí, porque sabía que iba a surgir este tema, porque es inevitable cuando hablamos de aforismos, la definición que hace el diccionario de la Academia, que en teoría es la máxima autoridad sobre lo que significa cada vocablo, y dice, abro comillas, lo que es un aforismo: máxima o sentencia que se propone en alguna ciencia o arte. Ahora, es una definición absolutamente insuficiente, porque el aforismo moderno, que bueno, tal y como apuntaba Fernando, que es el maestro y el que más sabe de todo esto, el aforismo moderno empieza en el siglo XVIII con los moralistas franceses, entre otros. A partir del siglo XVIII, desde luego, lo que hoy entendemos por un aforismo o tratamos de entender por lo que es un aforismo, desde luego no es una máxima o sentencia que se propone en alguna ciencia o arte, porque hay un montón de aforismos que son meramente líricos, una imagen, etcétera, etcétera. A eso ha contribuido, yo creo, dos líneas de tensión importantísimas. Una la citaba Fernando, que son los filósofos, o sea, Nietzsche, antes de Nietzsche, Kierkegaard, y hasta Cioran, ¿no? Cioran desarrolla todo su pensamiento a partir de aforismos o de fragmentos. Y luego está la gran aportación de los poetas puros. Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, era un gran aforista, Wallace Stevens era un gran aforista, Carlos Edmundo de Ory era un gran aforista, y de esa conjunción, es decir, de la línea, digamos, que era puro y duro pensamiento, Kierkegaard, Nietzsche, hasta Cioran, y de esa otra línea, que era poesía más o menos pura, surge el aforismo moderno. Pero, bueno, hay una cosa que no he comentado, que es un tema muy largo. Hay, en el siglo XX, que se dice que es el siglo de la velocidad, hay un boom, hay una explosión. Una explosión que es los movimientos literarios en Europa explotan. Empiezan con el dadaísmo, futurismo, es decir, hay una serie de... porque gente hay un movimiento muy fuerte en toda Europa.
gracias a esos movimientos o diferentes escuelas literarias, dan la importancia al aforismo. El gran auge que vuelve otra vez al aforismo con fuerza se debe efectivamente a todos estos grupos surrealistas, no digamos el belga, que es un gran grupo mucho mejor que el francés, porque la literatura muchas veces es engañosa. Por ejemplo, si uno está en Irlanda, en Inglaterra, los ingleses presumen mucho de su literatura, pero la gran literatura inglesa no es lo de los ingleses, es la irlandesa. Si uno está en Francia, la gran literatura no es la francesa, la gran literatura es la belga. Entonces, pero claro, escriben en francés. Entonces, eso siempre muchas veces nos pasa aquí como con España, con Portugal. En Portugal hay grandes literatos, pero como nosotros creemos que tal, Pero quiero decir que es difícil, pero también es verdad que un aforismo es una línea. Eso es algo que todos sabemos. Más de una línea, ojo, ya estamos hablando de una nota, mejor de un fragmento. Pero si es más de 2 líneas, estamos hablando de una nota. Entonces, hay autores como Canetti, por ejemplo, que efectivamente desarrollan mucho de su literatura con las notas, porque esas notas le valen mucho para desarrollar después lo que quiere hacer sus grandes trabajos, o también al revés. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Entonces, muchas veces es muy interesante ver esas notas y tal, porque nos indica un poco por dónde va su trabajo, por dónde va tal. Entonces, que hay muchas cosas que no están claras, pero que sí hay claro. Para mí un aforismo es una línea, y si esa línea es más corta de lo posible, más aforismo es. Porque lo que tiene que tener un aforismo, pienso, es esa sutilidad de ironía, de percepción, si se puede decir, perceptible, de algo que te dice pero que no te lo dice, es decir, de algo que te lo escribe pero no te lo expresa, por lo cual tú tienes esa capacidad de poder interpretar de muchas formas un aforismo. Por eso un aforismo nunca es categórico. Cuando se hace un aforismo categórico, no es un aforismo. No sé si me entendés. Sí, perfectamente, claro. Se nota que la docencia era lo tuyo. Sí, claro. O sea, 2 cuestiones. Bueno, ¿queréis preguntar algo aquí a los 3 gatos? Bueno, es un día de perros. Eso es casi un aforismo, ¿verdad? Bueno, yo quería plantearos todos los géneros literarios entrañan sus virtudes y sus peligros también, ¿no? Entonces, yo quería poneros sobre la mesa los posibles peligros de practicar el aforismo. A mí se me ocurría uno esta mañana cuando revisaba las notas, que es la tentación de acabar siendo demasiado resultones. ¿Cómo veis eso? Resultones, ¿a qué te refieres? A que a veces te encuentras con aforismos que están más preocupados de ser... entonces, según el criterio de Fernando, ya no sería un aforismo, ¿no? Pero tenemos que partir del hecho que ahora mismo hay como un poco una barra libre. Bueno, yo tengo una pequeña teoría sobre esto que estás diciendo, y es que el aforismo desde hace 10 años o así se ha puesto de moda. Claro, como en poesía se ha puesto de moda el haiku, o como se ha puesto de moda el microrrelato, ¿no? En la cuestión esta de la moda del aforismo, ahora parece que todo el mundo escribe aforismos, yo creo que ha influido el asunto de los tweets. Claro. Que está bien, quiero decir que a mí me parece bien, si una moda como lo de los tweets que te limitaba el número de caracteres que tenías que emplear en cada mensaje, pues nos ha hecho pensar más, cómo podemos decir más con menos palabras, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ha venido bien al género. Pero claro, no conviene confundir lo que es un tweet, lo que es una ocurrencia, con lo que es un aforismo, ¿no? Entonces, yo sí creo, perdona Fernando, yo sí creo que efectivamente vivimos unos tiempos en los que el hecho de que el aforismo se haya puesto de moda también ha hecho posible que se nos cuele mucho mal aforismo de Matute, ¿no? Mucha ocurrencia que en realidad no es un aforismo, ¿no? Vamos a ver, ahora hay, claro, tenemos como queréis llamar, tenemos las páginas Facebook, tenemos Instagram, donde efectivamente la gente, o los teléfonos móviles, la gente se acostumbra a mandar frases.
Eso era lo que antiguamente era el telegrama. Lo que pasa es que la gente se olvidó de los telegramas. Y los telegramas tenías que decir poco y mucho, Sí, porque claro, si no te no cobraban. pagabas, O sea, que no era. Entonces, yo tampoco creo. Yo lo que creo, y ahí sí que te doy la razón, que hay mucha gente que sin base cultural, que para el aforismo es importante tener una base cultural, intenta ser aforista y entonces lo que queda son el gracioso, o a veces queda lo que dices tú, ocurrente, pero tú cuando lo estás leyendo te das cuenta que cae, porque las cosas cuanto más pequeñas son, mejor las puedes ver, y los fallos mejor los puedes ver. Es decir, que ojo, pues es como con los haikus, todo el mundo hace haiku, tú. Yo me acuerdo como este señor por ahí, que va por ahí, Luis Antonio de Villena, tenía un programa en la radio, que todos los días llegaba por la mañana, ahora os digo un haiku, claro, lo preparaba y tal, pero no, haiku era un señor que tiene que vivir de algo, porque claro, vive de eso, entonces tiene que hacer espectáculo, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver, y el aforismo es lo mismo. Mucha gente habla, por ejemplo, mete ahora aforistas de personas que son novelistas, no, este es novelista, tú lo que estás haciendo es un citación, que eso es muy fácil de hacerlo y que lo hacen mucho, y los grandes maestros son los franceses. Los diccionarios de citaciones son casi todas de origen francés, y nosotros hemos invitado mucho a eso, desde la luz de toda esta gente se han invitado. Entonces, tienen esa escuela, esa costumbre. Pero cuando uno va a mirar, uno se da cuenta como, si tú lo sabes muy bien, nos vemos a nos damos cuenta cuando efectivamente es. Sí. Pero a lo mejor esa persona puede tener de todos esos aforismos un aforismo que valga. Ojo, que es importante también. Si esa persona pues está 20 años escribiendo aforismos, pues puede llegar efectivamente a tener una docena. Claro, pero porque en realidad las grandes colecciones de aforismos, Sí. o sea, lo que hoy tenemos por colecciones de aforismos de los grandes clásicos eran libros de toda una vida. Sí, Es decir, yo ahora veo que hay yo no tengo ningún libro de aforismos publicado, o sea, porque me da vergüenza, o sea, sinceramente. O sea, pero bueno, creo que es una forma de entender lo que es el aforismo. Los grandes libros de aforismos eran compendios de toda una vida. Es decir, cuando Joubert muere o cuando Rivarol muere, pues hay quien reúne todos esos aforismos que estaban publicados aquí y allí o en sus cuadernos, y sale un librito así de 300 aforismos o de 400 aforismos. Es decir, el aforismo necesita experiencia vital. Tiene que ser una decantación de la experiencia de la vida. Y hay una idea equivocada con los géneros breves, como el aforismo. Estás ahí muy callado. Sí, como el aforismo, como el microrelato, como que se piensa que porque es breve tiene que ser rápido. No, a veces es que, ¿sabes el problema de eso? Que viene en la palabra, mucha gente que habla de la cosa como periférica. Claro, es para lavarse las manos, periférico, pero habla de la brevedad. Ojo, breve hay muchas cosas, no son aforismos, es decir, que claro, hay que matizar las cosas. Pero breve no rápido. Aunque tú dices que efectivamente hay personas que solo han escrito un libro, hay otros que han escrito 2 o 3 tomos de libros que son de 2000 páginas o de 3000 franceses, o sea que tampoco hay de todo. Lo que pasa y lo que ocurre, que después escribir un libro de aforismos es muy complicado. Vamos a ver por qué es muy complicado. Yo lo voy a poner aquí el ejemplo. Si yo escribo un libro de aforismo y pongo un aforismo tras otro, aburro. Y además tiene un problema de aforismo. Mantener un libro de aforismos a altura es difícil, muy difícil. En una novela puedes hacerlo, en un momento de un capítulo mantenerlo tal, en otro capítulo puedes, porque tienes discurrir. El discurso de una novela tiene esa amplitud, pero con el aforismo, ojo. Entonces, yo particularmente expreso que hay que hacer la cama antes de escribir un libro de aforismos. ¿Qué es hacer la cama? Hacer la cama es construir arquitectónicamente un edificio, es decir, las vigas, esto, lo otro. Una vez que tengas la cama, sobre la cama puedes echar la ropa, puedes echar al paisano, a la paisana, al niño, al gato, pero ya tienes la estructura. Entonces, esa estructura te hace que ese libro de aforismos pueda equilibrar. Pero claro, tienes que hacer un montaje. ¿Entendéis lo que quiero decir? Julio, ¿no quieres decir nada? No, hay una reflexión que ya muy guapa, la que estáis apuntando, y que tiene, pero hay que darle, yo creo que continuidad. Que llegue, vamos a ver,
la brevedad del aforismo, brevedad, utilizáis dos, brevedad y rápido, dos términos. No tienen, No, son muy son antagónicos, que a veces porque se identifican esa brevedad, equivocadamente. sí, exacto, esa brevedad tiene, en el aforismo, la brevedad tiene una continuidad en la reflexión. El aforismo, la fortaleza que tiene es que en el tiempo prolonga la reflexión, más allá que a veces que un texto lleno de subordinadas, Claro. mucho más. Por ahí viene, solo un inciso, Julio. La sensación que tengo yo a veces cuando leo buenos aforismos, que a veces me queda una sensación que si haya leído acabo de una novela de 500 páginas. Ahí está su fortaleza. Ese es un buen aforismo. Ese es un buen aforismo. Es decir, cuando alguien cuenta en un aforismo guerra y paz, Claro, Exacto. porque cuando alguien cuenta en un aforismo guerra y paz, o sea, claro, estás ante un gran aforismo. Claro, vamos a ver, dentro del aforismo hay aforistas que se apoyan en textos, o sea, se apoyan en autores. Están jugando con un autor o con una cita. Sí. Hay muchos tipos de lector. Lo que sí es verdad es que hay que escribir muchos aforismos, pero como está en la inmediatez, y la inmediatez son los medios de comunicación, la gente inmediatamente todo lo volca o lo va a volcar ahí. Son unas tonterías, imbecilidades. No lo vuelques ahí, tenlo en casa. Y cuando tengas un libro entero de aforismos, vete a tu mejor amigo o a tu mejor, yo tengo un gran amigo, que es tal, y Ramón, vete quitándome todo lo que pueda decir. Entonces llega él tranquilamente porque sabe que a mí me gusta quitar. Taca, no tengo problema. ¿Y entonces qué pasa? Pues un libro que hice, bueno, en ocasiones eran 700 y pico aforismos, fíjate, de 2 años, pues se quedó en 300 aforismos, se fueron todos a la leche. Y además, no tienes por qué tener un miedo, porque es que las obsesiones vuelven otra vez por ahí. Es que es lo contrario, Fernando, perdona que es decir, esta eclosión de aforistas que vivimos en España en los últimos años, yo creo que es consecuencia de algo muy concreto, que el verso que sobra a un poeta, por llamarlo de alguna manera, lo convierte en un aforismo. Como no tiene ese desarrollo, o El no Ministerio encaja, de Transición Ecológica te diría que son reciclaje. bueno, perfecto. No, pero eso sí, no. ahí están dando gato por liebre, nunca mejor dicho, valga la expresión. Y es ahí lo que está pasando. Entonces, tú ves algunos aforistas, y no vamos a citar nombres, que Cítalos. pues por ejemplo, voy a citar a uno que sé que gusta y tiene desde un punto de cierta honestidad. Es decir, Ramón Eder, el navarro Ramón Eder, por ejemplo, que es una referencia en el mundo del aforismo español contemporáneo, muchas veces yo lo que estoy viendo son esquirles, astilles, trocinos, tal. Pero es su estilo también. Es su estilo de potenciales poemas. Pero bueno, mientras que el ejemplo que ponía a José, Juan Ramón Jiménez, Wallace Stevens, ellos cuando escribían con conciencia de escribir aforismos y escribían con conciencia de escribir poemas. Separaban absolutamente. Estamos en la línea yo tampoco sería tan tajante como eres tú. No hay que ser. No sería tan tajante porque efectivamente puede pasar que un verso se quede descolgado, es decir, no tenga un desarrollo ulterior por lo que sea, porque pensaste que ibas a escribir un poema y resulta que eso se quedó en ese verso inicial que está muy bien, y eso puede funcionar perfectamente como un aforismo. Es decir, que yo, por eso decía la dificultad que tiene siempre hablar del aforismo, ¿no? Yo creo que ser maximalistas a la hora de definir lo que es aforismo, lo que son aforismos o no, podemos hablar de gustos. Es decir, a mí me gustan más a mí personalmente me gustan más los aforistas que comunican con una cierta ironía, un pensamiento potente. Los moralistas, por ejemplo. Claro, mi escuela, por ejemplo, es la de los moralistas franceses. Pero, por ejemplo, yo disfruto muchísimo leyendo los aforismos de Carlos Edmundo de Ory, que son fogonazos líricos, de una potencia extraordinaria. Yo estoy seguro que a Ory algún verso se le quedó descolgado y dijo, bueno, esto funciona como un aerolito, ¿no? Era a los aforismos les llamaba aerolitos. A lo mejor no me sigue una matización. Yo lo que digo es que esto llega como un taller de un carpintero que está construyendo, pues esa, la cama que decía Fernando. ¿Qué
pasa? Cuando pasa el cepillo, los esquirros se quedan por su lugar, les dice, coño, esto me va a servir por lo menos para una sillería, para echarlo en el suelo. Bueno, pues considera, hay gente que está haciendo eso. Por eso yo decía que había esta eclosión de falsos aforistas. Es decir, ninguno, si repasamos los aforistas, o estos falsos aforistas que se han publicado en los últimos 5, 6 años, 10 años en España, te das cuenta que algunos de ellos ni hay pensamiento, ni hay digamos, ese estallo poético, fogonado poético. No lo hay, ninguna de las dos cosas. Es decir, tú, hay esquirles que quedaron ahí. A eso me refería, no está claro. ¿Queréis comentar alguna cosa? Que lleváis un rato, estamos aquí hablando. Aguantándonos estoicamente. Exacto. No. ¿Qué me pasa? Estamos encantados, podéis seguir. Sin prisa. ¿Habéis leído el libro? Sí. Claro. Hay- Condiciones sine qua non. ¿Y qué os parece? A ver, venga. Que nosotros venimos a escuchar también. Claro, que atrevimos a hacer esto porque Fernando sí que tiene publicada una obra muy importante de aforistas. Ediciones pequeñas, tal, pero el resto somos... Hay una cosa que no hemos hablado aquí que es muy importante. Cuando algo está de moda, evolución, surgen grupos de gente que quieren categorizar aquello. Es decir, buscan que ellos sean los popes. Entonces, ese es el problema y lo malo que puede tener el aforismo, que el aforismo no se puede esclavizar, no se puede categorizar. Entonces, es verdad que hay ciertos grupos, que aquí no voy a nombrar, hay 2 o 3 que en España intentan ser el bambo, mandarín, ¿no? De nosotros. El mandarín. Y eso es lo que hace efectivamente envejecer todavía más al aforismo porque están confundidos. Es decir, entonces, claro, no vamos a entrar aquí. Pero aparte de eso, yo voy a hablar un poco de mi experiencia de la poesía. Yo siempre he sido un escritor de haiku, llevo muchos años. Muchos. Yo no sé, tengo ahora 70 años, yo llevo como de los 30 años escribiendo haiku, porque tuve la suerte de conocer japonesas que me enseñaron en Salamanca y bueno. Pero vamos a ver, también es verdad que a mí hay ciertos haikus que al no conseguirlos me han valido para La parte positiva. pero los tienes que filtrar mucho, es decir, no los puedes dejar así, porque claro, hay que trabajarlo. Los aforismos hay que trabajarlos. Entonces, no llegan así, pueden llegar a uno que otro tal, pero hay que trabajarlos. Entonces, claro, yo he tenido esa suerte. ¿Por qué? Porque me he dedicado a otro mundo, al mundo de los manuscritos. Entonces, eso me ha exigido que yo escribiera un manuscrito con muchos versos. Lleva tiempo, ¿eh? Si escribo un manuscrito con aforismos o poemas pequeños, avanzo mucho. Claro, ahí mano a mano. No podría ser como Walt Whitman. No podría tener 300 como tengo 400. Que no podría ser como Walt Whitman, que escribe. Claro. Pues escribía. Bueno, No, pues me gustó mucho los títulos que elegisteis para cada uno de vuestra parte, porque es una manera de situaros vosotros con respecto a lo que estáis escribiendo, ¿no? Y de alguna manera también es como una especie de autorretrato vuestro como aforistas, ¿no? Quería repasar un poco y luego si queréis, si os parece bien, podemos pedirles que lean cada uno algunos aforismos, ¿no? Cuando José Luis llama a sus aforismos limaduras, ¿no? Claro, dices, bueno, yo sé lo que es una limadura, pero voy a recordarlo a través del diccionario de la RAE, ¿no? Partes muy menudas que con la lima u otra herramienta se arranca de la pieza que se lima, acción y efecto de limar, por su claro. Entonces, yo pensaba, bueno, esa idea de la herramienta para José Luis, que puede ser a lo mejor la poesía o el pensamiento o las dos cosas, El ¿no? lenguaje en general. O el lenguaje en general, ¿no? Jordi, que no está aquí, bueno, de la porfiar o la insistencia, ¿no? En el caso de Jordi parece que se fija más en esa especie de, citando a un libro de un poeta como Miguel Suárez, la perseverancia, un poco desaparecido, no esa insistencia. Jordi, que además se le cuenta, bueno, tiene algún libro específicamente a ello, él lo llama hormigas, ¿no? Hormigas blancas, sí. Pero a veces son como que aparecen en medio de otros textos. En el caso de... Me pareció muy curioso, Julio, lo de como dice el otro o como otro dice, ¿no? Y yo me preguntaba, en este caso, yo
supongo que ese otro, por supuesto, es una pregunta retórica, es algo más que un juego, ¿no? Que, entonces, claro, ¿qué hay de ese otro, no? Es un otro que solo tú convocas para escribir un aforismo, o es un otro que, ¿no? Hay como un desdoblamiento, ¿no? Bueno, en asturiano es muy fácil porque decimos todos, Sí, como dice el otro. Eso ya, en ese juego estábamos, en ese juego estábamos. Casi me diste pero bueno, en ese juego estábamos. Pero digamos que podía cuestionarse la versión en castellano, como el otro dice. Ahí también, bueno, pues hay a veces, sin quererlo, una búsqueda de un distanciamiento hacia esa... Me gustó mucho porque en los títulos supisteis muy bien condensar cuál veíais que era vuestro carácter a la hora de enfrentaros al aforismo. Y en el caso de Fernando, que además, como ya ha demostrado, es el que lleva muchos kilómetros de ventaja. ¿Qué vas a decir? Porque después te voy a decir una cosa. No, me gustó mucho que eligieran lo de las lastras, ¿no? De Llavanes. Pero claro, porque vas al diccionario... Perdona, ¿sabes que eso no lo hice yo? Julio. ¿En serio? Está muy bien elegido. No, porque vamos a ver, yo tengo muchas veces... No, claro. Pues Por eso el carácter, por esto digo que engaña mucho. Vamos a ver, yo muchas veces tengo problemas de títulos, de titulación, de otras cosas. Él fue periodista. Y dije, oh, Julio, búscame a ver algún asturiano. Yo de asturiano, o sea, algunas palabrotas, ¿vale? Pero no soy... Entonces, claro, Julio sabe asturiano, Julio sabe asturiano, pero Julio además escribe, pues que muy bien, yo no sé. Yo creo que Julio tenía que ser un escritor en asturiano, pienso. Y Arruiz también piensa lo mismo. Pero, bueno, cada uno lo que quiera. Pero Yo me callo lo que pienso. pero bueno, pero que decirte que por eso el carácter, te dije, Julio, búscame algo, porque no, Claro, pero el diccionario dice una cosa fantástica para el aforismo. Es una piedra plana. Llábana. Ahí está. La piedra plana. Llábana. Es una manera casi perfecta La obra de completa visualizar de Fernando. La obra completa de Fernando tenía que llamarse Llábanas. Pero además ni siquiera con traducción al castellano. Sí. Tenía que llamarse Llábanas. Claro. Es una piedra pulida en la que lleva trabajando muchos años. En eso de los nombres, de poner a tus aforismos un nombre que los identifique, como sabes, hay una larga tradición, ¿no? Sí. Por ejemplo, Ori, del que hablábamos antes, llamaba a los suyos aerolitos. Es un nombre muy bueno. Claro, es Para él, para Alcázar. Y entonces el poner tus aforismos bajo una sola palabra, porque en realidad, o sea, ponerlos todos bajo una sola palabra es un homenaje también a la esencia del aforismo, cuanto menos más, ¿no? Yo espero que haya más limadures y espero que el otro hable más veces, espero. Yo sobre esto de las limaduras es muy curioso, porque nunca digo por qué yo he puesto o por qué yo pongo a mis aforismos bajo ese nombre, entonces cada uno hace una interpretación. Claro. Bueno, eso que tiene que ver de limar en la ceja. Yo fui muy ortodoxo, fui al diccionario y... Claro, está bien. Bueno, hay que ir. el diccionario lo explica bien, ¿no? Porque es una limadura. Bueno, o si os parece, vamos a pedirles que cada uno lea alguno de sus aforismos. ¿Nadie quiere comentar nada? Bueno. Yo vale más que comenten ellos. Antes de que leáis, hay una costumbre en los miércoles yocos con cada autor que viene, que es pedirles, a ver, estamos elaborando lo que se llama la biblioteca de los miércoles yocos, que está en esa estantería de ahí, que está formada por los libros de los autores que venís, y siempre se le pide a los autores que recomienden un libro del género que practica o un libro que haya sido muy importante para... Yo os pediría que recomendarais un libro para estar en esta biblioteca de aforismos. Ahora ya. Sí, ya. Yo tengo una duda. A mí, Fernando me podría reñir por elegir estos dos que voy a elegir. Los microlitos de Paul Celan, por una parte, sé que me va a reñir Fernando, porque Fernando ahí considera que no se puede encuadrar esa escritura breve de Celan en el ámbito de tal. Y por otra parte, para mí uno de los clásicos es el Ciberdone de Leopardi, de Giacomo Leopardi, del poeta romántico
para mí esos son dos libros. ¿Queréis proponer alguno vosotros? Yo, ya que surgió el tema, a mí me parece una buena entrada para saber lo que es ahora mismo el aforismo en español o por dónde van los distintos caminos del aforismo español. Propondría el Pensar por lo breve de Ramón González, que está publicado en TREA. Y tengo una debilidad especial también por los aerolitos de Carlos Edmundo de Ory. Debilidad que comparto contigo. Pues. Yo pondría el libro de Ramón, porque el libro de Ramón lo que hace es recoger un poco toda la trayectoria del aforismo español. Y ahora ha habido gente, porque hay otro libro también bueno que es de Carmen, de Sevilla, escrito en la fundación, me parece. Carmen Lamed. ¿Cómo se llama? Carmen Lamed. ¿Cómo? Carmen Lamed. No, la chica esta, que es andaluza, que vino aquí que hace poco, mira, está en la Fundación José Hierro de Sevilla. Sacó una antología grande del aforismo también. Bueno, sigue hablando, ya pues puedo, tranquilo. Bueno, yo creo que ya hay 4 títulos. Yo creo que es lo mejor, para acercarse de ahí Sí. de la variedad que hay. Sí, Bueno, si no tenéis nada que comentaros, que yo insisto, como dice José, es interesante que preguntaréis y comentaréis algo, pero hoy están especialmente callados. Está la piedra plana debe ser que la tenemos aquí encima. Ay, no, Bueno, hay una- Detenidos. Perdón. No, pero mira, por ejemplo, hay otra, que tiene un buen título de antología de aforismos, que es Verdad y Media. ¿No? El título de la Verdad y Media. antología, Verdad y Media, está en la edición Sotolar. También hay, en ese título hay la fortaleza del aforismo. Sí, verdad y media está Es bien. mucho más que la verdad. Está muy bien como título, Por- sí, verdad y media. Por eso. Bueno, entonces, si os parece, vamos, yo creo que a cerrar la sesión, porque no es cuestión de abusar más de esta buena gente, y escuchando alguno de los aforismos, y luego, si queréis, os parece bien, si alguna queréis que os firme el libro, pues yo creo que no van a tener inconveniente, ¿no? Claro. Al contrario, bueno, era una retórica aforística casi. Bueno, nada, vamos a ver lo que os queríamos pedir para acabar, que leeréis alguno de los aforismos, ¿vale? ¿Empiezas tú, Fernando? ¿Empiezas tú leyendo algún aforismo? Yo luego más. Cualquiera. No, de los tuyos. De los míos. Uno de Lastra. Exacto. Lee lo que quieras. Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, en la página 57, el de abajo del todo, el anterior. Todo hombre tiene su campo de concentración. Entonces uno puede pensar, podéis cada uno pensar lo que queráis, Claro. porque el campo de concentración existe, y todos tenemos nuestro campo de concentración. Por ejemplo, otro por aquí, aforismos y vanidades hay en todas partes. Pero claro, a lo mejor eso no sería un aforismo, a lo mejor eso podría ser una máxima, podría ser, ¿no? Esta otra, ¿no? Por ejemplo... Si dudas tú, Claro, claro, yo Bueno, pensaba no sé. en eso. Otro, por ejemplo, Dios es sordo y permanece sordo. Y este último ya, porque todo pensamiento, como todo hombre, está en el aire. eso está bien. Eso sería efectivamente un aforismo. Sí, Yo. ¿Ya acabaste? Vamos a ver. Porque claro, el aforismo es tan breve que los amaneceres nos recuerdan que Dios pudo hacer bien las cosas.
los amores silenciosos acaban siempre por hablar a solas. No es raro que recordemos muchos de nuestros amores con un profundo desamor. De los amigos hay que esperarlo todo, incluso que se conviertan en tus peores enemigos. Escribió un aforismo de solo 2 palabras y sintió que por fin había alcanzado la cima de su arte. Lo dejo aquí. No, una cosita, por favor. Es que los leéis todos en castellano. Ya, bueno, yo voy a leer bilingüe. Él lee muy bien en asturiano. Gracias. Déjame Si os parece, luego voy a leer yo alguno de Jordi. Sí, claro. Siempre hay que citar. Son preciosos. Estas gafas son bigatunas. Está bien eso. Yo tengo algunos que intento buscar, esto de explicarles cosas antes de leerles, y es un error ya de malo, pero voy a cometerlo. Siempre en ciertos mitos literarios o de los diferentes cosmos mitológicos que nos acompañan. Entonces, por ejemplo, hay varias presencias por ejemplo, Príamo fizo de la ferida que non sangra una metafísica. Una forma de traducirlo. Príamo hizo de la herida que no sangra una metafísica. Príamo, sabéis que era el padre de Héctor, que acude ante Aquiles, que no me salía ante Aquiles para solicitarle que le permita recuperar el cadáver y darle un buen entierro a su hijo. Otro, el Yombo de Eneas, anatomía de la ternura. La espalda de Eneas, anatomía de la ternura. Otro por seguir en el mundo de las mitologías. Literatures del yo, formes de husmear les huelgas de Narciso. Literatures del yo, formas de rastrear las huellas de Narciso. Para fijarse en los túmulos también fai falta arriendo. Para ocupar los túmulos también hace falta alquiler. Asesinar hormigas, jardín de Auschwitz. Asesinar hormigas, jardín de Auschwitz. Cañicar, cuando os nada la niñez. Columpios, infancia en vuelo. Brano, vagamar de glallíos y xuegos. Verano, pleamar de gritos y juegos. Aquí ya es jugando con la fortaleza lingüística que puede tener, que en castellano la tiene, que en asturiano la tiene, pero no la tiene en castellano. Esnana el estornín y estorna el día. En el cielo estorninos, huye el día. Es decir, esa, digamos, reiteración, ese juego de sonidos, en castellano no se puede conseguir. Cae Lorpín y el mozo falla almohada del paisaje. Llovina y musgo, almohada del paisaje. La otra antología que decía es Carmen Camacho. Carmen Camacho es otra gran antología. Yo creo que las 2 mejores antologías que hay son la de Carmen Camacho, Fuegos de palabras. Fuegos de palabras, y la de Ramón González, que está en TREA. Yo creo que las demás son todas repetición de esas 2. Hay muchas. Ahora sacaron un tema, sacó Demetrio, este chico de Alicante que lleva la página de esto de Cervantes por internet, sacó otra antología de la década. Pues claro, Ramón está jugando con otra década y él se adelantó un poco y juega con esa década, pero no es Ramón, claro. Bueno, si os parece, voy a leer los de la primera página de la porfiar, de la insistencia de Jordi, para que también tenga su pequeña presencia, porque aquí hay 3 gatos, pero son 4. Y bueno, antes de nada, pues insisto en dar las gracias de
hecho mucha ilusión que pudieran venir los tres. Las gracias siempre por quienes cumplís con los miércoles y ojos. Nos veremos la semana que viene otra vez, en sesión ordinaria, es decir, significa aguantarlo a mí nada más, lo siento. Nella porfía, la insistencia. Un animal prehistórico na solla amarga, la lingua. Un animal prehistórico en su charca, la lengua. Tiene la piedra espetada en el cuello, por eso ve. Tiene la piedra incrustada en el ojo, por eso ve. Otra vuelta en casa, a Tellabana de un mesmo. De nuevo en casa, a la intemperie de uno mismo. Cuelga del gavito carnicero de esos rencillas. Cuelga del gancho carnicero de sus oídos. Un objeto que no lleve a otro, lleva a él de algo inútil. Un objeto que no le lleve a otro objeto es para él algo inútil. Y la insatisfacción del deber cumplido, Estisorias nada más se dese manesar si ellos tapamos los huellos. Las tijeras solo se dejan usar si les tapamos los ojos. Y por último, no me resucites, no quiero morir dos veces. No me resucites, no quiero morirme dos veces. Bueno, y sigue y bueno. Ojalá esto, como decía al principio José, sea la apertura de una senda de aforismo asturiano y que el asturiano como lengua literaria siga conquistando espacios, porque es muy importante para que la lengua a secas, con todos sus ámbitos, la literaria y la no literaria, pues también sigan conquistando espacios, ¿no? Pues nada, muchas gracias y nos vemos. Yo os dejé el libro ese para que vosotros, libros que me acaban ahora de publicar en Italia, la traducción está en bilingüe, para que vosotros trabajéis. Muy bien, pues se agradece mucho. O sea que Italia tenéis importante. Francia bajó un poco, porque Francia después de la gran revuelta que se puede decir de la literatura del siglo XX bajó. Pero bueno, Bélgica está muy fuerte. Pero Italia es ahora junto con Finlandia, pero claro, hay que ser finlandés. Yo no sé finlandés, pero sé que en Finlandia, ojo, en Rumanía y Yugoslavia hay muy importantes aforistas. No olvidemos que Cioran es un personaje muy importante. Entonces, pero claro, hay que saber rumano y hay que saber yugoslavo. Entonces se complica la cosa. Bueno, pues nada, así que despedimos con un aplauso a esta buena gente, ¿no? Nada, si alguien quiere decir de la vida, pues dejo sitio para que los celulares. Muchas gracias. Gracias por vuestra hospitalidad. Encantado. Normalmente saco una foto, pero eso es tres. ¿Te la sacas en otra dirección? Un poco de allí, Una belleza y ya tal. Ah, sí.